Bueno, es un privilegio realmente contar con don Julio Ortega Tous y Diario de Cuatro, que hace un gran esfuerzo monetario y financiero para sustentarlo, lo tiene garantizado. Buenos días, don Julio. Los miércoles ahora, ¿no? Don Julio, el presidente está prácticamente saliendo, está tomando el avión en este momento hacia la República Popular China. Es la primera 9, visita oficial de un gobernante dominicano a esa enorme nación. ¿A la cual tú te oponías a las relaciones? Tú. Hablaba de imperialismo chino. En aquel momento. Y estuvo en Pekín. Sí, estuvo en Pekín. Sí. En aquel ¿Tú te acuerdas de que el imperialismo chino hablaba él? Sí. Porque no quería condicionar todo. No. No lo hizo. Y al final, ¿qué? ¿Tú no lo estás aplaudiendo? Sí, pero ya se puede. Ah, ya se puede. La cosa tiene su momento. Ay, carajo. Julio, usted es un hombre, un comprendedor de todo lo que es la problemática internacional y sabe la repercusión que esto tiene. Oriéntanos un poco. ¿De qué? La visita dominicana, los acuerdos que yo quisiera poder orientarte, pero yo no sé cuál es la agenda. Yo sé que hay 15 acuerdos que se van a firmar, que la visita coincide con la apertura de la Feria Internacional de Shanghái. Exportación e importación, las dos cosas. La Feria Internacional de Shanghái. De exportación e importación. Pero sigue, no te dejes. Que hay mucha esperanza cifrada en incremento de la cooperación y del financiamiento a proyectos. Así es. Hoy el Diario Libre titula de que van a financiar un tren de la capital a Santiago, o quizás más allá. Y a ti te soplaron que posiblemente el presidente inaugurara el primer vuelo. Yo escuché de que el regreso del presidente, no era una fuente oficial ni nada de eso, se hará en la inauguración del primer vuelo directo de Pekín a Santo Domingo. Por ahí a China. No sé cuál de, bueno, hay muchísimas líneas en China. No sé cuál de ellas, pero que un vuelo directo de Pekín a Santo Domingo o de Shanghái, no sé de dónde. Creo que debería ser de Pekín. Van a abrir la embajada dominicana. Va a coincidir ese viaje con la visita también de el presidente Díaz-Canel de Cuba y el presidente Sánchez Serén de El Salvador, y también un poco de Panamá. Más adelante, 1 o 2 días después, llegará el presidente de Panamá. Presidente Varela. Presidente Varela. El presidente Varela de Panamá. Lo que esto sitúa este viaje, no solo en el contexto de las relaciones bilaterales, desde el punto de vista chino, sino también desde un punto de vista de una ofensiva regional de China en el patio trasero. De los Estados Unidos. ¿De quién va a ser? Bueno, pero menciona. ¿De Samaná? ¿Pero por qué te lo reservas? Tú déjame terminar de decir la cosa. Sí. Eso realmente es un elemento geopolítico que hay que tomar en consideración. Nosotros como país no debemos dejarnos utilizar como peón. Sabemos las relaciones intensas que hay con los Estados Unidos, pero evidentemente el gobierno dominicano tiene que alar hacia los intereses dominicanos, independientemente de que le sean simpáticos o no al imperio. Por tanto, yo desde hace años, tú lo sabes, de cuando eso era una mala palabra, que tú decías que eso es el imperialismo chino, propugnaba porque esa relación se hubiese abierto en el primer gobierno del PLD. Sí, así es. No se hizo, se retrasó, pero hay un refrán que dice que nunca es tarde cuando la dicha es buena. En este momento, los equilibrios de poder en el mundo están un poco afectados, alterados. Por ejemplo,
en el entorno inmediato de China, que es el mar de China Meridional, hay una situación delicada con la soberanía de una serie de islas y la presencia de la séptima flota naval de los Estados Unidos, que tiene su asiento en Hawái y en Okinawa, en Japón. Hay una situación del embargo que los Estados Unidos ha anunciado que hará al petróleo iraní a partir del 4 de noviembre, es decir, dentro de 5 días. 5 días. A partir del... ¿Cuándo es el 4 de noviembre? Adiós, el sábado, domingo. Pues, El domingo. El domingo es el 4 de noviembre. Y que lo peligroso de todo esto es que los Estados Unidos han amenazado o han advertido que todo país que compre el petróleo iraní y toda embarcación que entre a puertos iraníes serán bloqueados navalmente. Pero eso salió oficialmente ya. Sí, claro, eso fue... Oficialmente, sí, porque sí, yo vi ahí un señor que hace una advertencia y pone varios puntos, pero... No, pero se habla de bloqueo físico. Parece especulativo. No, pero se ha hablado de bloqueo físico. ¿Sabes que la flota está situada al frente de Irán? La flota pero como que no he visto eso en ningún despacho de Oman. prensa, yo no he visto. Entonces, el Golfo Pérsico, Sí, que es casi un mar cerrado, sí, es casi un mar cerrado. tiene una pequeña entrada Sí. al Pacífico, Sí. que se llama el Estrecho de Hormuz. Ese estrecho, muy, muy estrecho, tiene en su punto más profundo, creo que son 6 o 7 kilómetros. Y eso, con muy poca cosa se bloquea. Con 5 barcos que tú hundas ahí, lo bloquea. Y estamos hablando que por ahí pasa el 30% del petróleo mundial. Entonces, ayer yo hice un programa de contexto sobre el mercado de los combustibles internos y el efecto que podría tener eventualmente esta situación, que no es que se vaya a producir, que es una posibilidad de que se produzca, pero ya la India, China y Rusia han reaccionado de forma bastante fuerte a ese anuncio y han dicho que ellos no van a aceptar que a sus embarcaciones se le pongan trabas. Irán exporta 3 millones de barriles diarios. Y es la única vía, don Pedro, de paso. Y el Golfo se llama Pérsico porque está toda la costa oriental es de Persia, es de Irán. ¿Qué es Irán? Y frente del otro lado de la costa está Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Dubái, es decir, una zona muy sensible también. Sí. Entonces, en ese contexto, en el viaje del presidente, bueno, el presidente va a estar allá, en China. De hecho, yo estuve leyendo, por ejemplo, los embarques de China desde Irán a China, un puerto que se llama Dailin, que es donde ellos tienen los grandes reservorios de almacenamiento de petróleo, subieron de un promedio de 3 millones de toneladas mensuales a 22 en el último mes. No es mucho, ¿eh? No, subieron porque están incrementando. Increíble la cantidad. El almacenamiento. ¿Están preparando los chinos para lo peor? Bueno, es que si le bloquean el acceso al petróleo, eso es una declaración de guerra prácticamente. La guerra del Pacífico, que comenzó con el ataque a Pearl Harbor, estuvo precedida del bloqueo de los Estados Unidos a las ventas de petróleo
¿Tú me estás poniendo atención? Estamos Estoy hablando, oyendo esto es, perfectamente. No, tú no me estás oyendo nada. Esto Tú es- estás hablando esto es- pendejada con este. Sí. para lo sí. que lleva la administración, este es el periodo, está en la administración del gobierno de Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt. En ese momento que... Sí, no, pero que Japón se abastecía Sí. de petróleo norteamericano. Sí, lo Sí, sabemos. claro que Y sí. Estados Unidos le cortó el acceso al petróleo. Y ahí vino la guerra no quiero decir incorporación de que Japón. quien tiene la culpa es Estados Unidos, desde el ataque a Pearl Harbor, pero esos son elementos que preceden a conflictos militares. Por ejemplo, la invasión a la Unión Soviética de Hitler, que desde el punto de vista estratégico parecería un disparate. Es decir, él estaba avanzando hacia Europa Occidental, tenía acorralado a Inglaterra. ¿Por qué rompe el frente oriental haciendo una apertura de un segundo frente gigantesco y de conclusiones que nadie podía prever? Porque estaba el petróleo Que que necesitaba no, para que no sobrevivir. tenía, Que no que no tenía tenía Alemania. Alemania. Entonces, toda la economía industrial del siglo XX y del XXI todavía se sigue moviendo con petróleo. Y gas. Y por eso tuve... Bueno, derivados del petróleo, hidrocarburos, es lo mismo. y por eso... Yo entonces entiendo que esta visita es muy provechosa, Sí. es muy oportuna. Sí. Yo diría que tiene unos 10 años de retraso, pero se hizo. En la República Dominicana puede realmente... Yo oigo gente pesimista diciendo, ¿qué es lo que vamos nosotros a exportar a China si aquí no exportamos nada? No es verdad. No es verdad. Hay, por ejemplo, complementariedades que se pueden dar en cuanto... ¿ustedes se recuerdan de cuando hablaban de las plantas gemelas? Sí, con Puerto Rico. Con Puerto Rico. Eso mismo puede pasar con China. Sí. La sesión 936. Aprovechando en este esa caso, es otra cosa. Sí, sí, Eso es sí, sí. en esta financiamiento. ocasión el Incentiva, acuerdo de libre incentiva. comercio. Pero lo que estoy diciendo Con el acuerdo de es libre comercio. China, Sí. que ahora tiene problemas de Ensamble. Ayer. no de una guerra comercial, arancelaria con Estados Unidos, puede usar Así es. un pie de amigo en República Sí. Dominicana, no solo para vendernos cosas, sino para invertir Sí, en hacer cosas aquí, sí. en zonas francas, En virtud de los tratados. para exportar Sí. a los mercados de Norteamérica. Pero dice Bernardo Vega que eso es a costa de perder mano de obra, porque todos los que van a trabajar en zona franca van a ser chinitos. Esa es la condición que ponen Sí. ellos. Y el Yo, acuerdo... yo no sé dónde saca Bernardo una cosa así. Que aquí van a traer a los chinos a trabajar. Que ellos van a traer sus empresas y sus chinitos y que no van a emplear dominicanos, dice Bernardo un Bueno, artículo. yo creo allí. que ya hay delirium tremens ahí. Hay delirio tremendo ahí. Sí. Sí, porque tú porque- tienes que pensar que el Estado no De es un hecho, inválido. recientemente inauguraron una fábrica de De perfiles de botas. aluminio con más de 1000 empleados y ahí no había un solo chino. No, y de botas. Y de botas. Botas que van a Pero inundar sigue todo haciendo, esto. de sigue botas. haciendo Botas caso, industriales. sigue haciendo caso a ese tipo. Pero Bernardo dijo que no, que Sigue la haciéndole, gente- sigue así haciéndole mismo caso. lo dice. Sigue Que no haciéndole sabe caso. para qué. Sigue, que tú Promoción hablas- gratis, Tanto promoción caso gratis. ganado como Andy Daguarre. Ah, pues está bien, entonces siga ahí. No hay Sigue problema. le da haciendo caso. Promociones gratis. No le haga caso. No, Yo porque sí. esos son los dos líderes tuyos. No, forman parte del pensamiento económico y político dominicano de hoy y hay que seguirlos, y leerlos y estar al día. La proclama de Andy Daguarre de ayer es la proclama del neoliberalismo latinoamericano y un Bolsonarista. esfuerzo, y bolsonarista abierto, y un esfuerzo por renovar las fuerzas más liberales y conservadoras dominicanas de su Bueno, están en estancamiento. una ofensiva, es indudable. El triunfo de Duque en Colombia y ahora el éxito electoral de la ultraderecha fascista De con Bolsonaro en Brasil, el país más grande de la región, la economía más grande, evidentemente que plantea de que hay una ofensiva de la ultraderecha en la región. Ha habido elementos que han permitido eso. Alguien me decía, creo que era tú, ayer, que vio un desfile en Nueva York de
de un sí. nuevo político dictatorial en este país. Mucha gente, impresionó. muchos dominicanos. De Trujillo. Trujillato. El nieto del dictador. Entonces, ¿será ese el Bolsonaro dominicano? Pero ustedes, Julio, ahí vuelvo al histórico. yo no Ustedes descarto nada, tienen que ver la historia No dominicana. subestimo a nadie. Ustedes tienen que ver la historia dominicana. Y no solo eso, a la hora de analizar un hecho hay que ver la historia. ¿Pero qué tú quieres decir con eso? El pueblo dominicano es un pueblo, no hay un hecho que tú me digas que aventura. El pueblo dominicano cuando tiene que decidir. Ahí nos libramos, entonces. No hay un hecho que me diga que aventura. Pero mira, Eso es como el caso de los liderazgos. Pero eso es antidialéctico. No, ¿qué es lo que tú espérate. quieres decir con Pero eso? estamos Que hablando no de una va a realidad aventurarse, concreta. que no va a aventurarse. Estamos Eso hablando de no una se puede realidad ver, eso concreta. no lo sabemos. Estamos Eso- hablando de una realidad eso concreta. no lo sabemos. Dígame cuándo he cogido redentores. ¿Quién? Trujillo. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Tú sabes lo que fue Trujillo? Bueno. Trujillo fue un guardacampestre que cuando viene la intervención y deciden crear la fuerza del ejército dominicano, la Guardia Nacional, como la denominó el gobierno de ocupación, Trujillo es de los jóvenes que reclutan. Y en la escuela, ¿sabe lo que demostró? Lo que dice el director, el oficial, el norteamericano, el estadounidense, que tenías unas condiciones, un perfil, rectitud, Moralidad. moralidad, trabajo. disciplina. No, ya tú sabes. El perfil que ellos andaban buscando. El perfil que le había dado ese No, Rafael Leónidas pero Trujillo. en el año 1930, cuando Sí. Trujillo sube al poder, ya él era un líder y era un hombre rico y era un Sí. líder de la derecha en este país. Sí. Entonces, pero los fenómenos en el siglo XXI se aceleran. Son diferentes. Ese fenómeno, por ejemplo, que no Óyeme. se había visto en ningún lado del mundo, Esa del uso del judicialización, WhatsApp, esa judicialización Oye, de la política, oye, no, del no uso del existía. WhatsApp. Oye, lo Julio. que dice. Oye, Miren, lo que por dice cierto, Julio. hablando de judicialización, La esto judicialización es de la- casi como un chiste. Sí. El señor juez Moro, Uy, sí, que persiguió va a ser el jefe de justicia. implacablemente sin Está pruebas, sonando. ahora va a ser Dice- el ministro de, El ministro de Justicia de Justicia. de Justicia de Brasil. Por eso que te estoy diciendo, los fenómenos son diferentes, los momentos son diferentes. el Es que hay uso componentes del WhatsApp, que nunca se había usado. desde tanto. WhatsApp hasta la judicialización de la política son dos elementos, Mucho, dos componentes sí, las redes sociales. terribles que te cambian una correlación de fuerza. No, y la figura nueva de la falsa No. noticia. La falsa noticia. Esa es nueva, esa es Eso dura. por eso te La estoy falsa diciendo, noticia, ten claro que cuidado sí. con eso. Sí. Tengamos cuidado con eso. La historia es necesaria Es necesario. para saber Exacto. las tradiciones de los pueblos. Yo siempre he dicho, el pueblo dominicano, si tú lo analizas desde que surgió como nación independiente en 1921 y después en 1844, es un país de caudillos. De caudillos. Sí. Cierto. Que se agotó. Los interregnos de institucionalidad Mínimos. Son mínimos. Que se sucede un presidente a otro son Mínimo. casi excepciones. Casi excepciones. Y en la única. Si tú te pones a ver, mira, en el siglo, vámonos, no dejemos el 19 con Lili, Báez y Santana. No, vámonos al siglo XX. Trujillo. Y antes de Trujillo, Lili. Lili. no, antes de Lili, No, Báez y Santana eran los dos grandes. Báez, Santana, Lili, el que modificó la Juan constitución Cáceres. para expandir su propio periodo. O está ahí. Vázquez. Horacio Vázquez. Horacio Vázquez. 1920, Horacio Vázquez, otro 1928. caudillo. Sí. En 1928. Caudillo, Sí. Trujillo. Y después, Balaguer, que Balaguer. dominó casi 50 años la política dominicana, Peña Gómez y Juan Bosch. Caudillos. Y ahora hay 2 o 3 caudillos también. Tú sabes, pero lo único que hay un elemento nuevo. Hay un elemento nuevo. ¿Tú Es sabes, cuál es verdad. Eso es ¿Tú sabes cuál es el Es elemento verdad. nuevo? Entonces, eso que me vienen a inventar, y que fulanito, No. que sé yo quién, digo, señores, pueden haber saltos históricos,
Pueden haber, porque los hay. El 96 fue un salto histórico en Dominicana. Claro. Pero eso ha sido mínimo, eso es una No, excepción. no, fue un salto. Rompió, Y incluso. el PLD ha gobernado por casi 22 Un años. salto, Y rompió un Julio. salto provocado por dos caudillos. Sí, y rompió Julio. Exacto. Un salto Concatenado, provocado sí. o concatenado por dos caudillos. Enfrentando a otro. Exacto, enfrentando a un tercero. Para que Y no le, pase. y le presentó a la sociedad dominicana. ¿La cogiste, qué, Julio? Le presentó a la sociedad Ese dominicana. fue un oye. salto, pero... Sí. Sí, pero se convirtió en otro caudillo. Miren, porque hay que ir Leonel a es un la caudillo Vamos a también. seguir ahora. Vamos a pausa y seguir porque hay volvemos. que dar un cambiamos, cambio, sí. pero mira, Sí, no volvemos. mencionaste y fuimos injustos los tres, con un amigo nuestro, el cardenal López Rodríguez, cumpleaños. No, espérate, Y pues, eso es es que un hombre. es la despedida del programa, espérate, vamos a despedir, ya nadie más vamos a despedir, que me pongan, Pero antes que me que pongan el eso- cardenal en primer plano. Pero Pero falta antes que media eso vamos a hora. hacer Sí, no es la despedida, Vamos un a saludo pausa. especial, Vamos a al volver, cardenal hay que volvemos, saludarlo de manera volvemos, especial. volvemos. Salud. Vamos, Sí. volvemos. Bien, bien, señores, para nosotros ciertamente es muy ilustrativo hablar con Julio porque él tiene una visión global bastante actualizada de lo que está pasando. Y ciertamente estamos en la antesala de definiciones. Mira, hay un graves. hecho Eso que tú reciente dijiste que acerca de ustedes los no han- preparativos que está haciendo China, preparándose para una situación de conflagración, es un indicador que debiera motivarnos. Por lo menos de Nosotros- volatilidad, sino de conflagración. no de volatilidad de precios. Mira, hay una situación que este país tiene que ponerle atención. El mercado más grande que existe en todas sus diversas manifestaciones en la República Dominicana no es los supermercados Combustible. ni nada de eso, es el mercado de los combustibles, que mueve en su total, desde importación hasta venta, Hay 100.000 millones. más de 10.000 millones de dólares. Miércoles. 250.000 millones de pesos. La verdad que hay gente que nace como la uyama. Y es un, es un 250.000 millones de es un mercado con muchas distorsiones, un mercado donde la lógica del mercado no opera. Opera en la lógica de las rentas monopólicas, de las rentas privilegiadas, del etcétera. trasiego de influencias. Hasta de mercado negro. Me he enterado Hasta de de mercado que hay un negro. mercado negro de Sí, combustible. hay un mercado negro, sí, cierto. De exenciones de impuestos, de esto y lo otro. Bueno, Qué barbaridad. recientemente, el presidente de Refidomsa, que a pesar de que ha bajado su participación como importador de combustibles en detrimento de Refidomsa y a favor de Coastal y de los grandes importadores privados, dijo una cosa que hay que ponerle atención. Primero, que las acciones de PDVSA en la refinería, hay interés de Refidomsa, del Estado, de comprársela, de recomprársela. De lo que le fue vendido, que es un 49%, de recomprársela. Y segundo, de que hay aparentemente inversionistas internacionales interesados en participar en el capital accionario de Refidomsa, y evidentemente, ya eso no lo dijo él, eso lo digo yo, poder... En el mercado. ¿Eh? En el mercado del No, combustible. no, no. inversión. Poder La ampliación. poder invertir Sí. en la ampliación de Refidomsa. Y solucionar el problema. Ya sea de la capacidad de almacenamiento y sí. o De refinación. Sí. de refinación. Óyeme, el país está importando entre 150 y 180 mil barriles diarios. Sí. Camino hacia los 200 mil. La Sí. capacidad de refinación de ese, como decía Juan Bosch, de ese alambique que hay ahí, Sí. es de 30 mil barriles. Ahora pasó a 35 con una reforma que le hizo. Pero Imagínate. nada, Es una cerquita de colí. es 12% el total Sí, de, sí, de- sí. del Una economía que te consumo. demanda más de 150.000 barriles diarios. Entonces, el ahorro que podría tener el Estado, o la ganancia
si opera en joint venture con, por ejemplo, una gran empresa china de... ¿Y qué es lo que pasa? Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es esa cámara que no sirve. Sí. A Ramón que compre útiles. Y entonces ve azul y es de otro Sí, color. pero sigue el análisis, sigue, es interesante. China podría estar interesado en eso. Porque esas son grandes inversiones. China no busca proyecticos. No es grande, a ellos les gustan los grandes. Sí. Entonces, ese es un proyecto de más de $1.000 millones. Sí, claro que sí. Y de inversión. No es de préstamo ni de nada. De invertir. Sí, así es. Y de entrar al mercado más grande que hay en este país. Que tú dirás, este es un mercado chiquito. Sí, es verdad, chiquito. Si lo comparamos con Canadá o con México o con Estados Unidos. Pero $10.000 millones para pensarlo. Así es. Para pensarlo seriamente. Así es. Entonces... Y en algún momento será reorganizado. Y muchas distracciones que hay de ese mercado tendrán que ser corregidas. Así es. Porque eso no puede seguir siendo manipulado de la manera abierta, manifiesta, como se hace ahora. Es más, Costa Lejos es casi una mampara. Son inversionistas locales, dominicanos, los principales inversionistas del terminal de gas licuado del petróleo del este. Pero ¿Cómo se llama no el es de gas proyecto? licuado nada más. Es el mismo contrato de refinería copiado. ¿Tú sabes cómo fue que se instaló ese proyecto? Ellos cogieron el contrato de refinería dominicana de petróleo y sin ponerle una coma, le pusieron arriba terminal de gas licuado del este. No, terminal de combustible. De combustible del este. Y ya, ahí ellos tienen los mismos derechos. Por eso que tú ves que se anuncia esta semana. Gasolina, gasoil. Por eso que todo que se anuncia esta semana que ellos tienen de Querosene. todo, querosene, tienen todo en esa terminal. Y no es de Costal. Costal es un asociado, es de criollos. Sí, sí. Y la dejo de ese tamaño. Sí, de los dos grupos gaseros más grandes. Sí, así es, así es. Pero en ese Y escenario, creo que el señor Corripio también está ahí. Están todos ya, porque nadie va a despreciar un negocio así. Lo que yo no entiendo es cómo todavía a muchos interrelacionados con ellos se les mantienen exenciones impositivas a sus proyectos industriales. Eso debe desaparecer. Todo eso debe desaparecer. Que no debe mantenerse ese tipo de exenciones ya a ningún sector industrial. Ni siquiera a Barrick, ni siquiera a Central Romana o a Sociedad Industrial Dominicana. Ninguno. Pero ¿por qué razón? Habría que dar Bueno, excepciones. porque lo consiguieron en su momento y entonces es duro quitárselo Usted- ahora. ¿Pero por qué? 25.000 millones de pesos hay ahí. Al combustible. usted tiene que revisar un poquito el fondo, porque El Fondo pueden Monetario perder- Internacional. no pueden perder de vista Eso viene de lejos. la Un política un dominicana. No, pero decretico, además, un decretico que cuando nunca tú se tocas- publicó. Decretillo más decretillo Perdón, más un decretillo. cuando tú tocas que nunca se publicó. cuando tú tocas la industria, tú tienes que no puedes Pero perder de vámonos para vista. donde Bolsonaro. Tú no puedes perder de vista, Perdón, Mozart, cuál es hoy en este momento la visión desde el Estado con respecto a la industria que se plantea. Que Ya yo hay, no aguanto hay que un crear frente condiciones de que nuestra industria se expanda, Pedrito, ya yo no aguanto un frente más. que nuestra Vámonos para donde industria Bolsonaro. se convierta en una máquina acelerada Ya yo no de aguanto creación de empleo. Óyeme, vamos a dejar ese tema. Claro, Yo no aguanto claro. un ¿Quieres frente volver más. a Bolsonaro? Oye, yo no voy a estar Claro. peleando por otro. No, yo no estoy peleando por nadie. Eso es un Pero- comentario Oye. sobre una posibilidad de No, el viaje ay. del presidente. Sí, pero vamos a esperar que el presidente la traiga. Repercute pero estoy con que en el sigan las mercado de condiciones. combustible, eso Pero es lo que ya dice yo Julio. no aguanto un frente más. Sí. Y yo estoy en la posición, Julio, Estoy que se cogiendo creen mucho- condiciones que nuestro sector Oye, industrial me se tienen como un expanda. puchimbá Sí. a nosotros. Sí. Porque nosotros estábamos alerta a todo y marchándole allí, que Bernardito por un lado y nos sale la otra cacata y el otro maco. Y tenemos nosotros que estar dando y otros, Y te salta una tarántula libanesa. sí, y otros, mira, echándose fresco de eso. Ellos se encargan de eso. Ay, dejen eso. Vamos a donde Bolsonaro. ¿Tú sabes por qué? Porque me pareció una coincidencia, pero una coincidencia terrible. Ese planteamiento que hace, ¿cómo que se llama el marchante este neoliberal brasileño que va a ser el nuevo incumbente
jefe de... De la justicia. No. No, el jefe mega de- ministro. El mega Ah, ministro. pero es un teórico del Espérate, neoliberalismo. ¿cómo Un se llama teórico ese? Se redomado. llama, ¿Cómo que se llama? se llama Pablo Guedes. Sí, pero ese- Pablo Guedes. Pablo. ese es un león. Ese Guedes, ese señor, hace un planteamiento ayer que coincide plenamente con el planteamiento que en el día anterior había hecho el Guedes dominicano, que es Andy Dawarre. Pero igualito. En el sentido, Que, por cierto, una el equipo apelación. mediático tiene uno metido. También de ahí hay trabajo. uno, ahí está adentro, sí. Óyeme. No le digas así a José Alfredo, que José Alfredo es un hombre Yo no he liberal. hablado de nadie. Yo no he José hablado de Alfredo es un nadie. hombre liberal. Óyeme, ellos dos coinciden en dar un reconocimiento un poco más entusiasta de lo debido A Pinochet. a Pinochet y a la dictadura brasileña. Sí, dice que Que ellos le atribuyen los mejores momentos de la economía de ambas naciones a esas dictaduras. Y entienden, ambos coinciden de una forma increíble, en que Bolsonaro es el personaje que representa efectivamente la mejor opción para romper con el cerco del movimiento progresista, que lo único que ha hecho es estar distribuyendo productos y riqueza que no le lo generan. que No lo ha hecho el primer que no lo lanzamiento. genera. No ha hecho el primer lanzamiento en Y el que las terreno. reformas, porque eso es lo que están diciendo, que las reformas estructurales no se conciben en democracia, sino que se conciben en dictadura. Eso es lo que están diciendo los Con mano dos. fuerte. Óyeme, los dos están Sí. diciendo eso. pregonando eso como necesario, además. Pregúntale a República Eso Dominicana. es lo que a mí me preocupa. Sí. Ah. Pregúntale a República Dominicana. Pero eso es lo que a mí me preocupa más Sí. que el Porque Bolsonaro, ciertamente la señores, que el democracia Guedes tiene su dominicano debilidad. que tú hablas, Sí. sea un alto asesor del gobierno. Eso Ah, me eso preocupa. Bueno, sí. pero Eso para sí. mayor- Pregúntele a pero lo que te República estoy Dominicana, diciendo, perdón, Pero pregúntele a ¿de la qué República hablando? Dominicana. Las relaciones Permite- del PLD gobernante Sí. con el partido de los Rompió trabajadores. PT. aquí incluso Siempre los- lo dije. tus Con el colegas, PT. tus colegas, ¿Tú ves hasta cuántas los cosas años hay? 90, Eso es pura geopolítica. Oye. Hay que tener Pero eso mira. presente, Pedrito. colegas de Julio, sociólogos, plantearon aquí como un axioma que este país solo podía lograr emprender obras importantes y alcanzar algunos niveles de progreso en una dictadura. Un dictadura. ¿Quiénes Y te fueron me- esos? Los sociólogos Pero dominicanos. ¿quiénes? Di nombre. El profesor Julio Vera Cross, que en paz descanse, es Eso Sí, fue Julio en el Vera, siglo su Julio libro Vera, mejor, Julito su Vera, libro era mejor. académico. Su libro mejor, por ejemplo, uno de los Escribió libros más varios interesantes es el estudio de desarrollo socioeconómico que escribió el profesor Julio Vera Cross. Prestémosle atención a pero- eso. Ese libro, Es una apelación ¿y qué a la planteaba como un dictadura, axioma? lo Que que se tu país está es solo. ¿Y qué pasó? República Dominicana, ¿cuál era el PIB? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Pero, Ese populismo dictatorial aquí está presente. ¿Cuánta gente Los no deseos. invocan hasta en Sí, emisoras señor. muy, Sí, señor. muy, Al muy, Trujillo- muy al Trujillano. famosas? Los deseos. ¿Cómo que se llamaba aquel de torturador de la época de Trujillo? A Johnny Aves. No, No. Cholo Villeta. Uno que... El que dice, fulano. Sí, que dice... Venga, No, a ver. no, el jefe de Ah, de policía. Ludovino Fernández. Ludovino. Ludovino Fernández. Pero es Ludovino. Y a Duterte. Pero no es juego, no, y es de verdad que no, no- no se es de ríe, verdad, pero no se eso a nivel popular Eso está. y de la capa media, Mídelo la gente para que lo que vea. quiere es Julio, macana. mídelo. el dominicano mídelo lo que para que Es anhela. lo mismo que pasó en Brasil. Mídelo. Julio, el dominicano Ese lo que es el anhela es un peligro. Estado de derecho que la ley accione sin mirar a quién. Pero de dictadura, el dominicano no acepta dictadura, no quiere dictadura. Hoy no vivió, sé, no. no sé. Ajá. Del total de los 11 o 10 millones y medio de dominicanos, no debe haber ni un 2% que vivió en la época de Trujillo. Ya todos son jóvenes Sí. post-dictadura. La historia está Lo ahí. que conocen es al muchachito Y que anda en un helicóptero repartiendo y lo que ha cuartos significado y el diciendo PLD que mejor mejor ver. un muchachito que anda en un helicóptero Sí, repartiendo sí, dinero sí. y diciendo que es mejor un loco que un ladrón. No, o otro que se lo inventaron y lo trajeron, con el nieto. Las niñas que del chatean en los Exacto. colegios. Oigan, el nieto del generalísimo, que Óigame. está presente en todos los medios de comunicación, tú lo ves. Cuando en el pero horizonte. también, una estrella. Pero ese que Cuando mencionaste el último, que le dicen el loco, Sí. ese está presente en todos los chateos de las niñas De de, las los niñas, colegios los de niños, clase colegios media, clase a media, clase para que lo media sepan. alta. En todas.
Ellas Para no me que lo viven hablando de sepan. ese muchacho. Para que lo sepan. Como ejemplo, del buen vivir. Para que lo sepan. La- O del Entonces, fácil vivir. esas son de las no sé. cosas. La República Yo no Dominicana. quiero hablar de dónde viene ese buen vivir. Ni yo tampoco. No. Porque de repente no, la desigualdad, Yo por tampoco, ejemplo, eso no es yo un tema, tampoco. ese no es un tema. No, aquí. La desigualdad no es un tema, ya salió. Que los pobres se jodan. Sí. Eso sí es grande. Pues yo, sinceramente, no pensé que eso podía tomarse. Ese desparpajo Ese desparpajo, yo para mí. de eso es falta de terrible. solidaridad, de Eso falta sí. de humanidad, Sí, eso yo de no- falta de sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. No. yo no sé. Óyeme, eso son ciclos, porque cuando Reagan pasó lo mismo en los Estados Unidos, cuando la revolución neoliberal. Y con la Thatcher allá en Inglaterra. Con la Thatcher, Sin embargo- que sobrevive el que pueda y, Sí, la sí. indigencia. Sin embargo, y- para que y tú la veas lo que es pobreza. la diferencia, lo que sobrevive. ¿Tú sabes qué sobrevive? Franklin Delano Roosevelt, cuando llegó a la presidencia por primera vez en 1932, y todavía se habla de Franklin Delano Roosevelt. ¿Por qué? Porque Franklin Delano Roosevelt fue el que proclamó el New Deal. New ¿Qué Deal. dijo? El New Deal, perdón. ¿Qué dijo? Pedro Enrique Ureña decía que fue como yo dije. No, New Deal. Bueno, Pedro En Enrique Ureña inglés, decía, New dilo Deal. así, porque no lo pronuncie como, pronúncialo así. Bueno, pero Está bien, no importa. Pero que sí, te digo, está te digo, bien. de Pedro Enrique Lo que pasa es Ureña. que tú y Pedro Enrique Ureña son los mismos. No. Son igualitos. Ajá, un maestro universal. Sí, tú eres un maestro Oye, universal. no, imposible. No, ni siquiera ni Pero pensarlo. sigue con el Mira, planteamiento. ¿tú sabes por qué Ustedes- Franklin Delano Roosevelt sobrevive? Y todavía hoy todo el mundo lo mira con respeto y admiración. Empleo. Cuando llegó al poder de Estados Unidos tenía 14 millones. ¿Pero sabes cómo se llama eso? Keynesianismo. Sí. Intervención del Estado. Permíteme, espérate. Obra pública. Espérate. Pero te he Que hablado de la Balaguer figura. fue keynesiano. Escúchame. No, Balaguer, sí. Te he hablado de la Balaguer fue figura. keynesiano. Perdón, espérate. Porque te he Balaguer. hablado de la figura. ¿Por qué la gente se recuerda a Franklin Delano Roosevelt? Fue el ejecutivo y el que dijo, los niños van para la escuela. Los niños no van a estar pidiendo en la calle, van para la escuela. No, y el Social Security, Ajá, el todo, Medicaid Frank. y todo eso. Oye, eso de mano dura, de que yo voy a hacer, que voy a romper, que voy a amarrar. Oye, eso la gente le pasa por el oído. No, y casi le hace. No diga no. eso. hombre, Hay hombre, sectores No que diga quieren eso, eso. no diga eso. Mídelo. No, hombre. Mídelo de verdad. No me lo mida y me lo Pero maquille. coge la encuesta Cuando- Compadre, dominicana. Bolsonaro es una Mídelo de realidad verdad. Pero coja las incontrastable. encuestas. Se nos Oye, impuso a coja todos. las Cuando te encuestas. salen, Sí. que el primera preocupación es, uno, la criminalidad. Sí. Y, Ya. y después la corrupción. Eh, El fenómeno Bolsonaro que está ahí atrás. Eso no quiere decir Y que el anhelen una fenómeno. dictadura. Eso no es quiere cuestión de decir eso. anhelar, es que es cuestión de Orden. eso es Respeto orden, a la ley. el orden, Respeto el a la orden. ley, Julio. Y el respeto a la ley viene precisamente por eso, sí. porque pues, es mano dura. Sí, Eso fue lo que vendió Bolsonaro y ahí está. sí, Y eso es lo que están vendiendo estos marchanticos que trajeron sí. para hacer eso. Y están en eso. Yo hermano, digo no que lo de podemos descuidar. antes de ayer es Pero una mira proclama. cosa, mira una cosa, Una le voy a decir. proclama. Déjame yo ponerme un Quiero poquito menos. más. Que no me, es que es muy tenebroso eso. Mejor yo quiero, Julio, que veamos un asunto. Tú sabes que veo ahí que una empresa minera decidió paralizar, Así, Gold Quest. Goldquest paralizar sus actividades Sí, en San en Juan San de la Juan. Lo Maguana, hablamos el otro Se día. cansó Perdón. de esperar. esperando La licencia ambiental. La licencia. No la licencia ambiental. El No, permiso el para permiso. hacer el estudio. El estudio para la Es licencia sorprendente. Entonces lo hace en un momento en que China precisamente, una de las líneas de acción Es materia para prima. exportación es precisamente el área minera, Materia prima. sí. materia prima para Porque no se- minería. ¿Qué te parece eso? Mira, yo pienso que la falta de acción por parte del Estado está muy vinculada a un temor político que existe a los movimientos ambientalistas y que eso se hace impopular. Qué barbaridad. Eso es ¿Por qué, autochantaje. por qué se ha prácticamente anulado el proyecto de explotación de Loma Miranda? Loma Miranda. Por eso. Sí, un chantaje. Por eso, porque tú lo analizas y tú dices, no, realmente esto es compatible con un desarrollo medioambiental. Nadie dice que el río Margajita, que es tributario de la presa de Atillo y sale de la explotación de Pueblo Viejo, donde está Barricol ahora, de haber tenido un color de una Coca-Cola, hoy en día es transparente y hay Sí. peces que suben por ahí. Sí. Nadie lo dice, de que se ha
mejorado y se ha ampliado el balance hídrico Así es. y con agua limpia, y que las comunidades están monitoreando eso. Sí. Entonces, yo tengo muchas aprensiones a ciertas explotaciones mineras, sobre todo en algunas, yo también. en algunas Yo localizaciones. también, sí. Pero lo que existe y lo que se tiene que lograr y lo que se puede lograr, hay que analizarlo de forma equilibrada. No es que destruyan todo y que saquen lo que sea, no, que se haga de forma ambientalmente, y es posible, enteramente posible, viable. Pero tú no le puedes decir a una empresa que dice hoy que gastó $40 millones desde el año 2002 en exploración y que lo que te está pidiendo es autorización para hacer el estudio ambiental. No es para comenzar a cavar. No, para el estudio ambiental. Para hacer el estudio ambiental y decir, mira, ¿es viable o no es viable? Bien. Sí. ¿Y sabe quién es Mira. que tiene la decisión en la mano? Asómbrate, el Poder Ejecutivo. Sí, yo lo sé. Ahí es que está, Mire. porque ya el Ministerio de Energía y Minas Lo mandó. lo dio paso. Sí. Miren, un minuto, creo que me den un minuto. Pues Saludar ya lo tiene. a su eminencia Nicolás de Jesús ¿Qué tiene Cardenal de López eminente? Rodríguez. ¿Eh? ¿Qué es lo que tiene de eminente? En este día cumple 82 Cumple años. años. Nació No, el, pero 30 ¿qué es lo que tiene de él nació el eminente? 31 de octubre de 1936 en Concepción de la Vega. Cardenal, salud. Un abrazo desde aquí. Un ese abrazo pueblo. desde aquí. Yo quiero felicitar Y también a recuerde- nuestro amigo Rafa Pérez, también vegano, que sale hoy en primera plana Ay, del sí. periódico El Caribe. Ese en sí, una entrevista ese bueno sobre el también. régimen de Sí. seguridad social. Ese bueno que también. hay El que cardenal reformarlo ahí. a fondo. Eso es Así ese mismo. bueno también, Muy bien. Rafa Pérez. Así es. Cumplimos. Muy bien. Muchas gracias. Mira, y Mañana los volvemos, veganos. Dios mediante. Bye. Sí, mañana Los regresamos. veganos. Bye. Ya.